Bueno, ¿empezamos ya entonces? Sí. ¿Preparados? Sí. Vale, este es el primer episodio y yo no puedo dar palmadas. Joder, hay que controlarse mucho aquí, ¿eh? Que si se puede, nombre. Bien, nombre. Esto es Destripando Boquerones, el único podcast donde la ciencia se abre en canal sin bata, con las manos desnudas y sin miedo a mancharnos los dedos de datos. Yo soy Miriam, estoy aquí para agarrar un estudio científico real que puede ser curioso, absurdo o perturbador y destriparlo junto a mis amigos Andrea, Hola. Laura, Hola. Ángel, Hola. Natalia, Hola. Julián Hola. y Adrián. Hola. Porque sí, esto es divulgación, pero no habla de congresos ni gráficas. Es divulgación entre colegas, porque pensar también puede ser divertido, incómodo y un poco macarra. En este primer episodio de Destripando Boquerones vamos a abrir en canal un artículo publicado en el año 2016 que afirma que eyacular 21 veces al mes puede reducir en un 20% el riesgo de cáncer de próstata en hombres. Madre mía. Y sí, lo has seguido bien. ¿Cuántas veces, Andrea? 21. 30, 40. Una. No, 20. A mí me ha parecido 21 o más. Al mes, que a ser quién es el guapo que puede llevar este ritmo. Bueno, habrá. Los adolescentes no tienen ningún problema, te lo digo ya. Hay que preguntar la bronca. Los adolescentes lo tienen que hacer. Vale, vamos a ponernos un poco en el contexto porque el estudio fue liderado por una investigadora que se llama Jennifer River, quien siguió a más de 31.000 hombres durante 18 años preguntándoles, entre otras cosas, su frecuencia de eyaculación mensual. Y lo que hizo luego fue contrastar todo lo que había recogido durante esos 18 años con datos de salud general de esos hombres. Y lo que encontró fue muy sencillo. A más eyaculación, menos cáncer de próstata. Entre las hipótesis que se concluyen del estudio se plantea que una alta frecuencia se asocia con una limpieza de la próstata, una reducción en la inflamación y la eliminación de sustancias potencialmente cancerígenas. Pero de todo esto vamos a hablar en mayor profundidad con Adrián, que es urólogo, y que además fue quien nos habló de este estudio en concreto, que lleva rodando por este grupo muchos años, la verdad. Y como tema de conversación es uno de nuestros favoritos. Si este verano. Así que, Adrián, si nos quieres hablar un poco más de este estudio, es todo tuyo. Lo has resumido muy bien. Son muchísimos voluntarios sanos. Es un estudio de cohortes, que no es el mayor grado de evidencia que hay en la medicina o en la ciencia, pero bueno, es como el segundo grado de evidencia más importante. Casi todos los estudios epidemiológicos, que son los que se utilizan para saber si hay un determinado factor de exposición, por ejemplo el tabaco, se asocia a cáncer de pulmón, son así, son estudios de cohortes, es decir, se selecciona una población muy grande, se la sigue durante muchísimos años y se le va midiendo todo lo que le sucede en cuanto a problemas de salud, exposición a determinados carcinógenos o bueno, depende de lo que quieras medir. Por ejemplo, el tabaco pues sería cuánto has fumado, durante cuánto tiempo y luego ver esa población, los que han fumado y los que no, qué resultados de salud han tenido en el tiempo. Entonces, esto es una población de voluntarios sanos y hicieron como un primer estudio exploratorio y vieron que parecía que eyacular de una manera frecuente podría ser un factor preventivo de desarrollar cáncer de próstata. Es verdad que esto es una teoría que siempre ha estado como una teoría muy clásica sobre la patogénesis del cáncer de próstata que nunca se ha podido demostrar. Es decir, nunca se ha demostrado que haya determinados factores oxidativos o determinados componentes que se acumulen en la próstata y ayuden o provoquen con el tiempo el desarrollo de cáncer de próstata. Eso no se ha demostrado. Pero bueno, este estudio nos da a entender que puede ser un factor etogénico o un factor causal. Entonces, pues decidieron incluir una pregunta que era que los voluntarios, cuestionarios que les pasaban de salud, contaran o reportaran cuántas veces eyaculaban al mes. Y a raíz de ahí, pues pudieron hacer el estudio y vieron que era un factor protector, en este caso, de desarrollo de cáncer de próstata. Luego es verdad que en el primer estudio era un estudio muy básico y no hicieron una búsqueda de sesgos muy importante, pero en este está bastante bien hecho porque han eliminado, o sea, buscaron los sesgos, otras causas competitivas de muerte, lo ajustaron a intervalos, que eso, al hacer muchos intervalos se disminuye mucho la probabilidad de hacer un sesgo en el análisis y efectivamente salió que es un factor protector. Desde que se publicó este artículo no hay ninguno más publicado similar. La verdad que se publicó en el European of Urology, que es nuestra revista más importante, al menos en Europa. En aquella época yo creo que todavía no tenía tanto factor de impacto como el Journal of Urology, que es la americana, pero ahora mismo es mucho más potente. O sea que se publicó una buena revista de urología, no una revista secundaria. O sea que es un estudio bien hecho y metodológicamente en principio correcto.
Una pregunta, porque se supone que el objeto del estudio, la hipótesis de trabajo, era determinar si efectivamente la frecuencia de eyaculación... Si era un factor protector, sí, claro. Pero era el objeto del estudio, entre otras cosas. Entre otras cosas, era una corte, o sea, un grupo de voluntarios sanos a los que se les hacían muchas mediciones y cuestionarios de salud. Los cuestionarios de salud son una herramienta que suele estar validada y diseñada para conocer pues determinadas costumbres dietéticas, de ejercicio físico, pues por en este caso comportamiento sexual o lo que sea de una población, porque es verdad que es muy difícil saber cuánto fuma, por ejemplo, una persona, te lo tiene que decir, entonces se hace un cuestionario. Pero mirarán algo más que cáncer de próstata. Bueno, esto es un estudio, o sea, esta corte y luego la han utilizado para hacer otros estudios, pero bueno, un subestudio que han sacado es eso. Y luego que decidieron lo de la eyaculación porque es un factor modificable. Es importante O eso. sea, que no es, hay factores genéticos que están asociados al cáncer de próstata, pero la dieta, la ingesta de alcohol, las enfermedades de transmisión sexual, o sea, según lo que hagas, son cosas que tú puedes modificar para... O sea, salieron varias cosas, entonces no solamente... Bueno, no... No, midieron varias cosas. Sí, pero en el estudio estratifica varias frecuencias de eyaculación durante muchísimos años y se ve que pues eso, eyacular más de 21 veces al mes es protector frente a no hacerlo, a desarrollar cáncer de próstata. También se ve, es un dato secundario, sí, que la frecuencia eyaculatoria disminuye con la edad. Tiene un pico de edad máximo más o menos en la adolescencia y luego poco a poco va disminuyendo y eso también se... Sí, pero la estratificación la hacen de 20 a 29 años, se saltan de los 30 a los 39 y luego de los 40 a los 49. ¿Eso qué sentido tiene? Pues yo creo que fueron los datos que ellos podían tener. Seguramente igual no tengo... Cogieron la primera corte y le hicieron el seguimiento a esa. Seguro, ya la que tenía más... El cáncer de próstata necesita muchísimo tiempo... O sea, es una enfermedad que necesitas muchísimo tiempo para demostrar. Claro, ¿qué incidencia hay entre 30 y 39? No, o sea, Cáncer de próstata. mi punto es, cogieron la misma cohorte exactamente que hicieron en el primer estudio, porque esto es un estudio subsidiario de otro primero que publicaron. Ahí entiendo que, como fue 10 años después, pues que se hayan saltado ese rango de edades. Pero, si no, a mí me llamaba como la atención. Yo entiendo que buscan una corte que tuviera muchísimo tiempo de seguimiento, porque al final para poder demostrar algo necesitas muchísimo tiempo de seguimiento, sobre todo en un estudio epidemiológico de exposición a cualquier cosa o del efecto beneficio de cualquier medida, necesitas muchísimo tiempo, porque además los efectos tampoco suelen ser muy importantes, porque date cuenta que son en el desarrollo de un tumor o en la aparición de un tumor hay miles de factores, algunos los conocemos, otros no, y también estás intentando seleccionar un factor, individualizarlo del resto sin sesgos y medir el efecto. El efecto exclusivo de ese factor suele ser pequeño. Necesitas una población muy grande, muchísimo tiempo de seguimiento y una buena calidad de los datos para poder demostrar algo. Porque también puede ser un hallazgo, o sea, lo que encuentres puede ser algo casual. Pero yo tengo una pregunta también, porque, por ejemplo, el cuestionario en el que se basan es de un artículo que es de 1992, que es cuyo objetivo era como identificar cómo afecta el estilo de vida a la calidad de esperma, ¿vale? Y este cuestionario tiene 63 preguntas, de las cuales 16 solo tienen que ver con factores relacionados con el estilo de vida. Pero el cuestionario, cogen Cogen solo esa pregunta. la pregunta. La zona de La pregunta eyaculatoria. de media, ¿cuántas eyaculaciones tuviste por mes Mes. durante estas edades? Sí. ¿Y tú crees que la gente es honesta en cuanto a esto? Pues bueno. Les preguntaban en plan de los 18 a Bueno, los y luego 45. eso lo hicieron retrospectivamente y luego yo creo entender cuando he leído el estudio que luego lo reportaban cada 3 meses. O sea, yo lo que había entendido es esto, ¿no? Que tú copias un grupo de personas y que durante 18 años le vas a quedar esta pregunta. Sí, hay una parte que es retrospectiva de recolección de los datos que yo creo que es prospectiva. Pero bueno, y luego yo creo que cada 3 meses tenían que responder. A ver, hombre, pues lógicamente hay sesgos. La medicina hacia dónde va es hacia conocer bien cómo vive el paciente, la experiencia del acto médico o de la enfermedad y de los tratamientos derivados. Y eso es la única manera de hacerlo a través de cuestionarios. Generalmente lo responden de una manera honesta. Lo respondes de una manera honesta, pero también es verdad, yo también lo he visto en mi campo de trabajo y al principio, o sea, cuando les pasas los primeros cuestionarios, no, o sea, los pacientes no saben hacia dónde va a evolucionar la enfermedad y no contestarían igual al primer cuestionario después de haber hecho Claro. el último y de haber pasado por Eso es todo. gracia.
Así puedes ver evolutivamente dónde puedes efectuar medidas correctoras o correctivas al principio o después con respecto a lo que han respondido. Porque claro, tú no tienes la misma, tus miedos o tus sensaciones o tu percepción de la enfermedad y del tratamiento médico, de la experiencia que es pasar por el hospital, no es la misma al principio que cuando ya llevas mucho más tiempo, ya te lo conoces mejor, pues ya lógicamente cambia. Tus percepciones son diferentes. Ya, pero aquí yo creo que hay un factor diferencial que es que esto, en este caso eran hombres sanos, no estaban en un contexto de patología. A ver, esto se hace regularmente y es verdad que, bueno, siempre tiene un sesgo que al final es autorreportado por cada paciente, por cada un voluntario. Pero bueno, en principio... Yo me imagino que los sesgos estarán controlados de alguna manera, ¿no? En el ensayo, o sea, es decir, yo asumo que estando publicado en una revista tan buena, a ver, con muchos... a ver, me lo he leído ayer, pero en la parte metodológica creo que podemos asumir obviamente bien. A ver, es un estudio de cohortes y el cuestionario está validado de que uno refiera algo sobre su modo de vida, pues tiene el sesgo de que no diga la verdad o de que lo maquille, que eso es un hecho y es muy difícil de controlar. Pero también para eso los cuestionarios se validan, es decir, entrando a las cosas, estos son como los Seychelles Reported Outcomes que se llaman, los cuestionarios están validados. Sí. Estas personas, ves qué factores alteran la respuesta al cuestionario. Que tenga más tiempo no significa que sea peor, al contrario, igual está mucho más validado. Es verdad que al final, pues me estás preguntando a una gente cuánto se masturban. Bueno, pues ya está fuera de la... No, es número de eyaculaciones independientemente de cómo las hayas conseguido. Puede ser, pero bueno, los tipos de puntos. Todos los estudios sobre sexualidad, en general, se basan en cuestionarios. Hay cuestionarios sobre la calidad de las erecciones, sobre la satisfacción, para la eyaculación precoz, para la disfunción eréctil, sobre todo son cuestionarios que están validados. Tienes que entender que el paciente o que el sujeto que lo está respondiendo, pues oye, quiere decir la verdad. O sea, si son anónimos tampoco va a obtener ningún beneficio de mentir. Igual están inflados los datos, precisamente. Puede ser también. ¿No? Sí, que el número 21 a lo mejor con 10. Eso es. Porque no sé cómo de factible ven los varones de esta mesa. Claro, porque aparte de Pero la conocer... idea de implementación. Claro, aparte de conocer que está bien saber eso... Luego los ensayos clínicos es una cosa y la vida real Claro, es correcto. luego para tratamientos, ¿esto para qué puede servir? Es una medida, dice, en una medida poblacional de salud pública, dice, vamos a intentar reducir la incidencia de, de cáncer de vejiga en un tanto por ciento. Entonces sabemos que si tú sabes que la exposición al tabaco influye tanto, entonces si conseguimos bajar la exposición al tabaquismo en un tanto por ciento, sabemos que van a disminuir Claro, y eso a lo mejor podemos ver ahí Es un único estudio. Entonces es verdad que con un único estudio como que cuesta hacer una recomendación general a la población. Y bueno, con todo además las connotaciones que puede tener. Por cierto, el brócoli yo también he escuchado de disminuir la incidencia de cáncer de próstata. Sí. Se ha estudiado si los licopenos del tomate... Bueno, pero ya está demostrado que disminuye la incidencia de cáncer de próstata. Bueno, o sea... Sí, el licopenos... Algo de asociación ahora, ¿no? Algo de asociación, pero no son... Es una de estas cosas, la vitamina D, porque en 2017 publicaron un artículo como una letter también en el European of Urology, como diciendo que este artículo, que sí que era verdad, que estaba muy bien hecho, pero que igual la explicación química o biológica que el eyacular más esté relacionado con una menor incidencia de cáncer de próstata era porque los niveles de vitamina D se mantenían como en niveles buenos como para que no hubiera cáncer de próstata. ¿Hay algo que sepas tú de vitamina D? Pero que está relacionado. Que eyacular más, mantiene los niveles de vitamina D, se podrían optimizar. Pero la fisiología de la vitamina D, Yo no he visto relacionado con la eyaculación. ¿Será que hay gente más feliz está en la playa? Claro, porque está más relajada y al aire libre. O en la playa de Socollán. Lo que sí se eyacula más. Lo que sí que habla el estudio es que los hombres que pueden llevar ese ritmo de eyaculación mensual seguramente sean los que mejor estado de salud tengan, tanto físico, emocional, etcétera. O sea, es un estudio observacional, entonces tú observas la vida de la gente. Claro. Y una cosa es eso y otra cosa es hacer la intervención. No hay ensayo clínico, ¿no? De esto, no. Que sepamos. Pero podría ser interesante empezar a reclutar gente para hacer este ensayo. Sume si caes en el brazo de no eyacular, de placer. No, pero sería como intervención mayor o igual a 21 eyaculaciones por mes, no intervención
tu normal. Tu vida normal, correcto, es verdad. Entonces puede estar contaminado el brazo. Claro. Claro. Claro, pero es la realidad. O sea, tú estás intervención versus realidad. No, pero factor de exclusión no ya está. Pero tienen que llevar una vida. Criterio de inclusión, exclusión. Criterio de exclusión, personas que que eyaculen, otra vez yo muy... Más de 20 veces. Pero, por ejemplo, en ese cuestionario con tantas preguntas, ¿no preguntaban algo del estilo de vida? Tenían alcohol, café, sustancias narcóticas. Respecto a la Tres vitamina... factores medioambientales, temperatura escrotal. La vitamina D parece que tanto el déficit como el exceso pueden ser factores de riesgo, pero bueno, son estudios poco consistentes. Pero, por ejemplo, en países nórdicos tienen más cáncer de próstata. Sí, pero bueno, se piensa que es por factores genéticos, por ejemplo, y luego hay una duda O la sauna. de si es un sesgo de La sauna se eyaculaba más. es un sesgo porque, a ver, los países nórdicos han sido pioneros desde hace bastantes años en hacer programas de screening, en buscar activamente. Un programa de screening es una búsqueda activa de sujetos sanos de cáncer de un tumor, como las mamografías en las mujeres, de cáncer de próstata. Entonces, no se sabe si la mayor incidencia que hay en los países escandinavos es un efecto de que ellos buscan realmente con programas de screening organizados. De hecho, ahora mismo los riesgos en Europa Occidental se están igualando. Yo tenía una pregunta a nivel de hábitos, saber los segmentos de número de eyaculaciones que utiliza el estudio. O sea, hay más de 21 y luego por debajo, ¿qué hay? Entre más de 21 y entre 4 y 7. El beneficio lo ve por encima de 21. Con encima de 21. Y te dice cuántos hombres caen en cada grupo. Por más de 21 creo habitual. que era bajo el Sí. porcentaje, ¿no? En torno a un 20-30%, Sí. algo así. Y que bajaba. Por encima de 21, Pero la próstata, ¿sabéis para qué sirve? No, explícanos. Venga, clase. La próstata es una glándula exocrina y lo que hace es producir parte del semen, ¿vale? Entonces, los espermatozoides se producen en los testículos, suben por los conductos deferentes a nivel de la próstata, en las vesículas seminales, se forma el semen, que el semen pues, tiene una composición muy determinada y muy particular, para que los espermatozoides tengan viabilidad fuera una vez se produce la eyaculación. La próstata participa en ese proceso. ¿Y por qué hay tanto cáncer de próstata? Cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los varones, bueno, depende, a nivel mundial no llega a ser el primero, pero en muchos países es el primero. Tumores sólidos es el primero. En España, por ejemplo, yo creo que ya es el primero. Son tumores que son dependientes de hormonas. Entonces, los tumores dependientes de hormonas son los más frecuentes tanto en la mujer como en el varón. En la mujer es la mama y en el varón es la próstata. Participan en el proceso reproductivo y los dos son además adenocarcinomas, es decir, son de las glándulas que producen en este caso en la próstata pues el líquido, la secreción prostática. Entonces se piensa que son factores hormonales los que principalmente están incidiendo ahí, pero tampoco se conocen mucho. Pero bueno, que es un tumor dependiente de hormonas lo sabemos desde hace mucho tiempo. De hecho, los investigadores que lo descubrieron recibieron el premio Nobel en su momento, que cuando se descubrió el cáncer de próstata era dependiente de hormonas. Así que hay mucho arsenal terapéutico, o gran parte del arsenal terapéutico que tenemos se basa en el tratamiento de deprivación de andrógenos, de testosterona. Y una pregunta, porque la reducción del 20% de riesgo del cáncer de próstata que dice el artículo, ¿a qué se refiere? Para calcular hazard ratio, ves el porcentaje de casos en un grupo que desarrolla cáncer de próstata y en el otro. Y luego se hace un cociente y se intenta como ver el riesgo, que puede ser un factor protector o un factor de riesgo, dependiendo de hacia qué lado va, por así decirlo. O sea, que de eso me estoy explicando muy bien. No, que de si 100 personas en rango de eyaculación normal, por debajo de 21, serían 80 los de 21, ¿no? Por así decirlo. Es decir, 80 casos de cáncer de próstata. O sea, realmente no es como la reducción del riesgo. O sea, es más difícil o sea, no es un riesgo absoluto. O sea, no es que tú... el 20% es mucho. Es un riesgo relativo. Pero ¿qué incidencia de cáncer de próstata hay? ¿Y en qué edad ese riesgo? O sea, el cáncer de próstata por debajo de los 45 o 50 años es excepcional y ha aumentado sobre todo a partir de los 60 y tantos años. Como esa reducción del riesgo da un intervalo de edad.
Bueno, Se reduce el riesgo. Es entre 40 y 49 o entre 20. Es haber eyaculado durante ese tiempo de tu vida, esas veces, Entre 40 y te reduce el riesgo. ¿Pero en qué edad era? Claro, entre 40 y 49 hay poco riesgo. Durante ese seguimiento que yo Durante el seguimiento que han hecho de 10 años. Claro, ahí está bien. O sea, no te dice a una edad, te dice un intervalo de tiempo de desarrollar tumor de próstata durante un tiempo de seguimiento. Bueno, de todas formas, yo creo que tenemos que pasar ya un poco más a la parte de aplicabilidad, ¿no? O sea, que estábamos ahí evaluando la calidad de la evidencia, que está bien. Yo creo que, pues hombre, siendo tantos pacientes, tantos años de seguimiento, yo qué sé, algo puede tener ahí que nos podamos fiar, ¿no? Vamos a decir Y que... vamos a hablar de, venga, Vamos a darlo por aceptamos bueno. pulpo. Yo tengo que decir que es verdad que algún paciente ya de muchos años que he visto en la consulta con PSAs bajísimos así, y alguna vez dice, pero muy bien, y a uno, más de 2, más de 3 me han dicho, y dice, pues el secreto es eyacular todos los días. Con otras palabras, seguramente, por otras palabras. Pero eso es anecdótico, ¿no? Pero podría no serlo, ¿ves? O sea, bueno, o sea, pero me refiero que hay hombres que te lo cuentan, claro, luego hay que tener suerte y hay otros muchos. Y ganas, sobre todo, cuando es ahí. Y tiempo. ¿Veis viable 21 veces al mes? Es complicado. yo también lo voy a decir. A mí lo que no me gusta es que al final todo te acaba poniendo más tareas. Y si hasta esto se convierte ya en una tarea... A ver, la vida moderna, ¿no? Ese es como el reloj, ¿no? Levántate y muévete. Pues venga, ahora te sujete al baño. Pues no sé, es un poco... Ya, que además lo ves y te fastidia y dices, pues no voy a ir porque, Pues ahora no. porque ahora no quiero. A ver, Y da igual 21 veces culo ni bebo. en un mes que 21 veces en un día. A veces Claro. No, en una semana. Es verdad que eso lo estuvimos también comentando. Porque así Es más viable, ¿no? fin de semana intenso. Mañana, tarde, 2. O sea, 1 por la mañana, 2 por la tarde, 1 por la Eso no se mide. uno el viernes y el domingo igual. Al final te haces 9 a la semana. O sea que más o menos. como que lo harás. No, espera, 3, 4. Sí, 4. O sea, 1 por la mañana, 2 por la tarde, 1 por la noche el sábado. Madre mía. Estoy en vacaciones, pero es otra cosa. Me salen 9 a la semana, son 32 al mes. Eso es, vamos. Pues es un fin de semana de pillar, no sé, o sea que si todos los fines de semana Días de semana de no es eso tampoco. no sé, o sea que, Bueno, ya cada uno, que pero igual, porque vosotros cuando pensáis 21 ¿Sabes veces, cómo funciona el...? O sea, que después de eyacular hay un periodo refractario y todo eso. pero 4 Sí. te da Ahora son- 4 horas. En realidad no somos multiorgásmicos. Y hombres multiorgásmicos. Cosas no existen. O sea, salir lo que es el periodo refractario después de eyacular. sí, pero De hecho, la última eyaculación la cuarta eyaculación de ese día, no sé si vas a eyacular mucho. Claro, es importante que haya sustancia. mi punto aquí es el siguiente, y es que a vosotros cuando os dicen una frecuencia de 21 veces al mes, ¿cómo lo veis? ¿Como una vez al día o un día varias veces o cómo? Pues de manera resbalada, una vez al... Claro, no os planteáis que un día pueda haber 2 eyaculaciones. Tiene que acumularse para Tiene que salir. ser como, yo entiendo que tiene que ser regular o a intervalos. Esto es como hacer deporte. En un día al gimnasio 4 horas. No sirve de nada. Algo como un día sí, un día no sería más asumible. Seguramente no será una variable dicotómica, será una variable lineal. Lo que pasa que han encontrado es el punto de corte, que es el más adecuado. Si me acuerdo de Bueno, igual es un punto exponencial y de repente hay... Tenéis que probarlo un mes, 29 veces, no es decir. Yo he de decir que intenté probarlo. O sea, cuando estuvimos después en la casa rural hablando de este tema, dice, voy a luchar contra el cáncer de próstata. Aguanté una semana, creo, ni tal. Como ya estaba aburrido. Yo no estaba en anedonia absoluta. Era ya como... ¡Qué coñazo! Era una Tierra metida. O sea, por un lado, tener relaciones sexuales frecuentes como que favorece seguir teniéndolas, pero también, por otro, también, o sea, te puede tener un efecto como de desmotivación. Claro. ¿Y qué pensáis del movimiento contrario? ¿Habéis oído el movimiento NoFap? Que es al contrario. No sé, lo tienen... No, pero es muy enfocado a gente de gimnasio. Porque supuestamente, que bueno, que también, o entre deportistas de élite, ¿no? El hecho de no eyacular, se ha visto, ¿no? Que a la semana hay una leve subida de testosterona. No se te puede... Eso los culturistas lo hacen, ¿no? Pero, De antes de... Pero aunque haya una pequeña subida de los niveles de testosterona de sangre, no significa que esa testosterona vaya a ser más bioactiva o más biodisponible. Entonces, pues, primero, la testosterona total no hace en sí misma no hace nada, sino que la hace la testosterona libre.
La testosterona vomita proteínas en la sangre porque no puede circular sola y la mayor parte de ella vomita proteínas y solo una pequeña parte va libre de sangre, que es la biodisponible y la que es activa. Entonces, luego además, eso es primero el nivel de testosterona. Luego, por otro lado, tendríamos que tener en cuenta cómo la testosterona hace su efecto en los tejidos diana, que es a través de un receptor que se llama receptor de andrógenos, que está dentro de la célula y que tiene muchísima variabilidad de los individuos, o sea, hay muchísimas isoformas, muchísimos subtipos, y eso explica el diferente grado de virilización de unos hombres y otros, la calvicie y otras muchísimas cosas. El grado del receptor de andrógenos. Y luego, para que la testosterona sea activa, hay una hormona que la transforma en los tejidos, que es la 5-alfa reductasa, que la transforma en dihidrotestosterona, que es real. O sea, hay como muchos factores. Entonces, solo por tener mucha testosterona vas a ser mucho más... Muscularte antes, es lo que yo... Pues tampoco eso es así. Tampoco es tan directo. Tan claro. O sea, depende de la testosterona que estéis. O sea, que lo mío no FAP, no sé tú. En mi opinión, no. Pues como todo en la vida, yo creo que en la mesura está, ¿no? Que igual es actividad, el cuerpo está hecho para estar activo. Y es como estamos en una vida muy sedentaria, muy de inactividad, de parálisis, y el ser humano está hecho para moverse y todas las glándulas para... Exactamente. Que una pregunta que me surge, porque una de las respuestas del estudio es la evidente, pero ¿y si hay otras derivadas que no estamos teniendo en cuenta? Por ejemplo, a mayor frecuencia de eyaculación, menor calvicie. En ese caso... ¿Os lo tomaréis más en serio? Esa es la pregunta, ¿eh? Seguro que sí. A ver, hay un estudio también que relacionó la calvicie, la calvicie que es sobre todo de como la desoscura, la tonsura, o no sé cómo se dice en castellano, con mayor incidencia de cáncer de próstata. ¿Ah, sí? No sé qué significa. O sea, Ya. son asociaciones que se encuentran, pues, como lo de los dedos y la diferencia de los dedos y... ¿Cómo? ¿Me explica eso? Hay algún estudio que no me sé si es el índice y el corazón. El índice y el corazón debe ser, ¿no? Sí, ¿qué es el juego de la anular? O la anular. No me acuerdo cuál es. Y la diferencia entre uno y otro se relaciona con la exposición a testosterona en teoría, la longitud del pene y otras cosas. Los dedos. Que a más diferencia... Eso lo podemos hablar en otro podcast. No me acuerdo si es a más diferencia o a menos, porque la verdad que... Ya, pero al final es una correlación, ¿no? Es una correlación. Cualquier cosa puedes correlacionar con otra y no significa... Sí. Como lo de las pelis de Nicolas Cage. Es una correlación. Como las pelis de Nicolas. Se mide en unos sujetos la longitud del pene y la diferencia de los dedos, se encuentra una correlación. Ya. Pero si eso se repite mucho, ¿puede ser causal? ¿Que hay algún factor que mueve los dedos? Porque la diferencia de estos dedos igual sea secundaria a la exposición de la testosterona intraútero y esas cosas dicen, pero yo no sé si eso es cierto. Es muy difícil de demostrar. ¿Por qué no estamos usando inteligencia artificial para analizar datos masivamente y encontrar correlaciones a saco? Pues tienes que tener los datos, no en un sitio. De buena calidad de los datos, eso es lo primero. Hombre, se está usando, pero si tú tienes una mala calidad de los datos y se respuestas que te va a dar no son buenas. Ya, pero tenemos muchísimos datos de muchos estudios longitudinales que han sido publicados, que están ahí guardaditos, que a lo mejor se han publicado 4 cosas, pero que no se están cruzando, ¿sabes? A ver, yo creo que todo llegará. Pero bueno, lo primero es tener una buena calidad de los datos para que haga el machine vamos, lo que no es IA generativa, por así decirlo, simplemente Big Data, encontrar correlaciones, pero si la calidad de los datos es mala, los resultados van a ser malos. De ahí los cuestionarios validados y todos sus... Hoy en día las guías clínicas europeas de urología no dan ninguna recomendación preventiva Pero al final específica con respecto a qué puedes hacer para no desarrollar. ¿Qué marketing? Lógicamente, llevar una vida más sana, no fumar, beber poco alcohol, por lo que todos sabemos, pero tampoco... Sí, que no es tabaco y cáncer de pulmón. No es una correlación tan directa. Pero esto al final es salud sexual, o sea que estaría Sí, teóricamente incluido en recomendaciones generales para todo el mundo. sí. ¿Y las mujeres? ¿Pensáis que tendrían menos cáncer de...? No hay nada, ¿verdad? ¿Qué va bien? ¿Para qué se va a estudiar eso? De mama. De mamá. O de mama, o de ovario, o de A ver, cáncer de ovario. útero.
El cáncer de ovario no es muy prevalente, o sea, no es tan prevalente como el de la mama, tampoco yo sé mucho. Bueno, muchos cánceres de ovario se relacionan con alteraciones de los genes de recombinación homóloga. Lo que pasa es que ahí al principio, o sea, sería como vaciar la glándula, ¿no? Y a mama en realidad no... O sea, Claro, no es el mismo mecanismo. no, es un poco distinto, yo creo. Bueno, no sé si hay algún tipo de bajada hormonal. Sí, ¿Es que algún tipo de estudio, si las mujeres que tienen más de X hijos o han estado más de X meses de lactancia ovular a lo largo de su vida? Sí, Tienen- hay estudios. Lo bien es que con un hijo se baja mucho la prevalencia, 2 ya no importa. O sea, no sé cuál es el mecanismo por el que eyacular hace que tengas menos riesgo regularmente, pero no lo sé. Es verdad que luego en los varones, o sea, en la misma glándula puede ocurrir un cáncer de próstata y en todos nos ocurre la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de próstata es el aumento de tamaño de la próstata por una hiperplasia del tejido. Y se sabe que durante el desarrollo de la hiperplasia puede haber muchísima inflamación crónica en la glándula. De hecho, cuando nosotros hacemos biopsias de próstata en hombres para descartar que tengan un tumor, muchísimas de esas biopsias pues ven un infiltrado inflamatorio, o sea, hay inflamación. Muchas próstatas de hiperplásicas tienen inflamación. Entonces, bueno, se piensa que la inflamación crónica, etcétera, puede ser un factor a tener en cuenta en el desarrollo del cáncer de próstata. Entonces, yo no sé si efectivamente la eyaculación regular puede ir la inflamación crónica en la próstata, eso no lo sé. pero ¿y podría ser que el orgasmo, que sí tiene efectos en el sistema inmunitario, baja la inflamación y de manera indirecta, Puede ser las dos cosas. eso a las mujeres también nos afecta? Claro, sí. Y las poluciones nocturnas en día. Pero esas no es... No es el orgasmo, Bueno. claro. Como, o sea, la enfermedad de seminarista, ¿no? Que el dolor pélvico ahí asociado a no eyacular. Pero eso... En la adolescencia, por la... Pero eso yo sí que he escuchado de, o sea, excitarte, no eyacular, excitarte, no eyacular, eso sí, huevos morados, ¿no? Al cabo. O sea, es lo que ha pasado, pero... Siempre eso dejo yo, ¿eh? Claro, siempre termino terminando. O sea, Por eso el de... El movimiento, pero si no con alguien, pues yo mismo, claro. Entonces, Hasta que llegas a casa, no en cualquier sitio. En tu casa, porque... La opción me espera. Siempre eyacularía en tu casa. No, pero escúchame, tienes un Es comer cagar. H caliente en un bar con alguien. Hombre, principalmente. ¿Y lo vas en el trabajo? pero de eso no, ella llega a la casa no se te ponen los huevos morados, ¿no? Sí. Y en el bar, ¿no? O depende depende de la situación. Estás abriendo una puerta que queremos abrir. Creo que el trabajo eso no debería, ¿no? Yo no me excito en el trabajo, o sea, me gusta mi trabajo, pero me gusta, pero no me excito. En el trabajo. Lo que sería que yo creo que no. A ver, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto si el hecho de hacerlo tú diario en tu casa es un poco complejo, antes de ir a trabajar o después de volver a trabajar? ¿Se os plantea, por ejemplo, a nivel profesional hacer una intervención del tipo 15 minutos al día en el trabajo, reservarlos para eso, poner una sala especial? Me parece muy... Eso no tiene buena. Ese es una barrada. Sí, eso. Las paredes. Eso es luchar contra el cáncer de próstata. Yo creo que socialmente vaya a estar muy bien No. visto. Va a ser tabú. Yo creo que tiene que ser algo que cada uno vea cuando lo puede hacer. Porque, por ejemplo... Su día a día. Igual uno se puede poner 15 minutos antes del despertador. Ya, pero vas a hacerlo. Con este yo hombre, personalmente no. Yo cuando lo intenté con lo dormido que está, es que no... Hay gente que está muy activa por la mañana, pero... Pero luego al volver a casa por la mañana, con el resto del día. Donde más tiempo tiene. Creo que si te duchas por la mañana, yo O sea, necesitas un poco de privacidad. Entonces, por la noche, que te vas a todo, no sé, necesitas un poco de privacidad. ¿Y antes de dormirte, por ejemplo? Pues hombre, yo para dormir solo sí me lo he probado muchas veces, claro, me he entretenido para dormir, el mejor somnífero. Claro, pero tienes que estar solo. Claro. Bueno, si estás acompañado, pues te pueden acompañar también. Claro. O sea, no se trata de solo masturbar. A no ser que estés muy cansado. Es Eyacular. la edad que tenemos a día de hoy es un poco... El otro día leí un estudio, como si será verdad, o clickbait, que los hombres gastan una media de 7 horas al año, que incluso me parece poco, que necesitan estar en el baño solos porque dicen que no aguantan su vida y necesitan un tiempo, que es su tiempo de relax, en el que no escuchan a sus hijos, Al día para llorar. algo así, que se encierran en el baño y su momento de paz, pero no haciendo cosas, sino como tú de sentar con el Y móvil. me voy, yo no Miras el móvil ni lees. no procrastino. Es muy complicado. Tienes que buscar un rato para ti y privado. Vamos, al menos yo creo que para sí, más aparte estás poco de privacidad. Pero, por ejemplo, los de Plátano Melón, la empresa de productos eróticos, que llevan ya unos años que hacen una propuesta que es el 4 de
septiembre, que es el Día de la Salud Sexual, proponen entrar 1 hora más tarde al trabajo para masturbarte. Y este año han hecho como una especie de campaña de marketing y demás. En plan, nosotros lo vamos a hacer, quien más se quiere unir, y se les han unido 2 empresas. ¿Ah, sí? Una de productos lácteos y otra de educadores, ¿sí? Sí, la brocha. Pero a hombres y mujeres. Claro, todo el mundo. Me parece muy bien. Por cierto, hay una alerta sanitaria, una advertencia de la EMS y de la EMA, de la Agencia Española del Medicamento y de la Europea, porque los inhibidores de la 5-alfa-redutasa se ha visto principalmente con finasteride como tratamiento de la alopecia androgenética, aumenta el riesgo de suicidio. ¿Ves? Ostras. Entonces, Y lo dije. O sea, que no te suicidas por ser entonces, calvo. vamos, yo he recibido hoy un mail de la Asociación Española de Urología Dije la tesis. avisándome sobre eso. Entonces, bueno, Pues es algo importante y relevante, efectivamente. Porque hay mucha gente además que para el mantenimiento de los trasplantes capilares, etcétera, están en estos. con el lutasteride parece que no se ha visto tanto, pero bueno, también lo han metido en el pack porque es de la Análogo. familia. Esta vez más. Pero se ha visto con el finasteride, como se ha visto. Ha habido como 300 casos que han reportado a farmacovigilancia. Bueno, entonces, mensaje para casa. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo digo que si es marketing, Pues todo lo que pueda. contamos. Cuando dudes, hazlo. Hazlo. Si dudas, todo es poco. Sí. Además que es un objetivo de 21 a veces, porque es que no te... Pero más de lo que lo estás... Pero más, Realmente, cuanto más Te mejor. puedes sacar un rato y te la pelas, está bien. Yo creo que no tiene que ser un objetivo así como decir, ay, no he llegado. No, pero bueno, Hay periodo de darse. favorecer la... Venga, este mes 15. favorecer Siguiente, la, 6. la vida sexual, vamos, o Es que Sí, la vida es sexual, privado. que no tiene que ser solo masturbación, puede ser tener relaciones sexuales. Claro, son eyaculaciones. Y entonces, bueno, pues jugaste sus Y modalidades. además, mira, aquí todo el mundo le vale. Los eyaculadores precoces también. Eso es muy O entorpecido. sea, antes lo hacen en 2 horas, luego no sé. Bueno, ya lo sé. La única vez que un hombre tiene eyaculación precoz, se le recomienda eyacular antes de que vaya a tener una relación. Claro. Con lo cual, doble. Pues ahí tienes dos. Pero... Eso sí, menos incidencia. Eso es para los del grupo. Se midió la tasa de... No, se excluyeron los que tenían disfunción eréctil. Claro, bueno. Pero bueno, también es verdad que la disfunción eréctil no te impide eyacular. Ya, bueno, pero se excluyeron. Tú puedes eyacular. Puede dificultar. Sí, pero, el- pero supongo que se masturbarán menos, ¿no? Porque si ya ves que... ¿No? Para nada una coincidencia. Las vías, o sea, la vía que produce la erección y la vía sensitiva que recoge, o sea, que produce la sensación de placer, no van por el mismo camino. Entonces tú puedes tener un orgasmo sin tener erección. ¿Y eyacula sin erección? Sí, se puede. Oye, y esto me está despertando. Porque claro, es lo que hablamos que es como, ¿no? Es difícil mantener la tasa del 21 elevada, ¿no? Que vamos a intentar hacer lo más posible. Esto es un compromiso con la salud sexual de uno mismo. O sea, pienso que igual puede haber también ayudas. Mientras tú estés dormido, descansando, inconsciente, si hay algún tipo de maquinita que tú te puedas adaptar y aquello te ayuda a eyacular, y ya tienes una al día por lo menos. Y ya luego tú disfrutas tu resto de... Pero dormirías. Con una vagina portátil puesta ahí. Hombre, existen las vaginas. Tipo el estimulador. Igual que está el Satisfyer. Positivo, Claro. tipo... Es decir, poco se hablan de los aparatos reproductores, o sea, estimuladores para No. el masculino. ¿Se habla? Ahora hay un aparato, un masturbador de estos, es que no me acuerdo cómo se llama, la casa, yo lo fui a... Bueno, pues ya se recomienda, ¿no? Es español, creo que es de Sevilla. Y va a una aplicación como la técnica para Darrant, que para la eyaculación precoz, pues como que en vez de hacértelo tu pareja, pues te lo hace la aplicación al otro. Pero este igual es el O inverso. sea, tú estás ahí dormido con el aparato puesto y en cuanto te detecta el sueño REM, que tienes una erección, raca. O sea, tú lo que quieres es lo más vago de lo vago. O sea, Inconsciente de papas, con todo el trabajo hecho. Claro, por salud. Luego te lo haces a tu rato. Una pregunta. ¿Alguno de los presentes varones aquí dormiría con una vagina en lata en su pene? O sea, ¿seríais capaces de dormir con eso ahí? Por eso digo que tenéis un dispositivo en Madrid. Oye, ¿y cómo eyacula la pigi con disfunción eréctil? o sea, se estimulan a la estimulación, y la misma estimulación que te puedes hacer con el pene erecto, te la puedes hacer con el pene erecto Ah, sí. y acabas teniendo un orgasmo y eyaculando.
Lo mismo que puedes tener Pero luego, eso se va a hacer por la noche, igual. lo mismo que puedes tener luego un orgasmo y no eyacular, porque por tomar de medicaciones o cirugías igual Si tienes- no eyaculas, pero puedes tener un orgasmo seco. Pues eso sí, eso no te cura el café. Es el sexo tántrico. Orgasmos en ello mola. Pero eso no Pues vale. oye, los que eyaculan hacia adentro supuestamente, Ay, tío, que como luego lo meas, no. pero Igual tiene más de café. Pero eso es real. ¿dónde va? Eso sale, Se pero para puede adentro no. ejercitar. A ver, hay gente que tiene eyaculación retrógrada, no es muy frecuente, pero sí que puede ocurrir. ¿Pero se puede ejercitar? No. ¿No serán que tienen eyaculación retrógrada y dicen, pues ya que estoy, hago lo del tantra? También. ¿Y es esa gente? No sé. Habría que verlo. Que Sánchez Dragó dijo que a No partir es muy del momento de su frecuente. vida empezó a hacerlo Mira, así. no, es muy en este frecuente la podcast eyaculación, vamos a nombrar No es muy frecuente. como sé de nada. O viene que referencia en este sentido. La eyaculación retrógrada es muy poco frecuente que lo encontramos en la consulta y de hecho es un problema de cara a hombres que quieren tener hijos, o sea, no es fácil de esto, o sea que no es muy frecuente, ¿eh? Tampoco sé si se puede ejercitar, la verdad. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Sí, yo creo que ya nos despedimos. Oye, si alguien tiene alguna duda, escriben. Pero lo que sí podríamos lanzar es una encuesta. O sea, ¿cuánto eyaculáis? La gente que nos escucháis. Al mes. Yo voy a empezar a medirlo, por curiosidad. A ver, mira, eso puede ser que tú lo compartas y veas si estás en la media o no. No sé, como cuando tú estás en una aplicación o lo que sea y te dice la media y sí que Y te puedes picas. saber y te picas. Que puedes ahí decir, pues no llego, fíjate qué mal estoy. Vale, os haréis dispuesto a estar un año en un report de frecuencia, simplemente. Claro, simplemente para ver al mes. Unos datos compartidos, como una app de salud, que entre ellos, lo mismo que te mide los pasos, Eso es. Pero no se puede mentir. te compara contigo mismo, pero que te compare con la media. Es decir, estoy por debajo, encima de la media, igual estoy en el percentil 5. Y te quedan 2 días y tú, venga, que te deje llorar. Oye, pues esto es una iniciativa para, ¿no?, el Día del Cáncer de Próstata, para intentar fomentar tu campaña de concienciación. Está muy bien. Yo lo veo. No hacen lo de las caídas Entonces, contamos con vosotros. de tantos kilómetros. Julia se une, Pues lo... Ángel sí. ¿Y eso dónde lo tengo que Lo tenemos que pensar. Tengo que randomizarlo, pero estos están acabando. A mí me Da igual. Os damos nombres, tiene que ser cable ciego, les damos nombres en clave, en plan ardilla, puerco espín. O 1, 2, 3, 4 y ya está. Es un tamaño muy joven, ridículo, ¿eh? Sí, total. O sea, es un tamaño... Bueno, igual alguno más se une. Y el público, hay alguien que se une. Venga, fenomenal, gracias. Luego esto se puede comparar con las frecuencias que se reportaron en el estudio, ¿no? Claro, Bueno, Y ver en qué rango estáis. datos de vida real. claro. Sí, bien, claro. Es complicado, ¿eh? Queremos realidad. Ángel lo ha probado y ha fracasado. Sí, pero al principio empiezas muy motivado, luego ya... Y eso que ha sido en verano, vería época real. Bueno, pero es al mes. Lo favorece... Sí, favorece todo. Bueno, chicos, muchas gracias. Adrián, ya. Gracias por tu expertise y por todas las que has arrojado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este ha sido Destripando Boquerones y nos vemos en la próxima disección Criaturas Científicas.